Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué capítulo 6, versículo 20. Tú y yo todos los días debemos enfrentar muchos problemas. Falta de comprensión, falta de atención, orgullo, desánimo, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares. Todos tenemos problemas, pero hay muy pocos que avanzan a pesar de ellos. Sienten que el mundo se les viene encima o que todo a su alrededor se está derrumbando. En muchas ocasiones nos sentimos como cristianos aplastados. Los muros representan todo aquello que se ha levantado y me impide alcanzar lo que está delante. Muchos son nuestros sueños, son anhelos. Vemos como esos sueños, esas promesas incluso que hacemos o que nos hacen, se ven truncadas por los muros, y esos muros los levanta el enemigo. O incluso esos muros los estamos levantando nosotros. El enemigo levanta muros con la duda, la incredulidad, los pecados de celos, las contiendas, las disensiones, las murmuraciones. Nosotros a veces levantamos muros con la falta de fe, la falta de compromiso, la falta de amor hacia los demás. En muchas ocasiones cavamos nuestro propio pozo. Vivimos en pobreza porque conocemos la palabra de Dios y no la aplicamos en nuestra vida. Nos olvidamos de Dios y entonces se levantan muros. Hay un principio bíblico universal, y es que Dios siempre ha tratado de dar la victoria a sus hijos, a pesar de que ante nuestros ojos esto es imposible. Un ejemplo es Gedeón. ¿Dónde vas con 300 hombres ante un pueblo rival que tiene 10.000? Parece una derrota segura, parece una victoria imposible, pero así actúa el Señor. Cristo nos dio la autoridad para derribar cualquier muro que haya levantado usted o Satanás. La autoridad solo proviene de Dios. Os doy potestad. Es Cristo quien nos da la autoridad y el poder para vencer. Nunca vamos a destruir a Satanás y a sus enemigos en nuestras propias fuerzas. ¿Quiere vencer a Satanás? Hágalo con Cristo a su lado. ¿Quieres derribar esos muros que se levantan contra ti? Hágalo con Cristo a tu lado. Hay enemigos pequeños que utiliza Satanás, pero esos enemigos son venenosos. Y la Biblia menciona a estos enemigos. Hay animales como las serpientes y los escorpiones. Ese famoso versículo, hollar serpientes y escorpiones. Cristo nos permite pisar, destrozar los planes de Satanás. Hay enemigos silenciosos que son tan pequeños como la serpiente y el escorpión, pero que son tan venenosos que nos pueden matar. Por ejemplo, un alacrán, una serpiente de cascabel, una cobra. Silenciosos. Bueno, la de cascabel no, porque hace ruido. Pero les gusta andar en el sigilo sin hacer mucho ruido y luego te muerden, te pican y son venenosos. Eso te puede matar. Recuerda que tú y yo tenemos autoridad, y esa autoridad nos la da el Padre. Las serpientes, por ejemplo, tienen veneno en su boca. Son mentiras que Satanás utilizó para Eva. Y muchas veces nosotros las creemos. Y ahora mismo no te estoy hablando de la serpiente, el animal, sino del enemigo, que usa su boca, su lengua bífida, para mentirnos. Los escorpiones, ese animal pequeño, pero que tiene el veneno en la cola, en su aguijón. En el pasaje de Lucas, en el de hollar serpientes y escorpiones,
El texto nos indica que el diablo te puede atacar por delante, como una serpiente, o por detrás, como un escorpión. Pero siempre lleva veneno, y ese veneno nos puede matar. Hay que reconocer y hay que ser sinceros que Satanás tiene fuerza, pero esa fuerza es limitada. El diablo te puede herir, pero no te puede destruir. Usted, como hijo de Dios, lo puede hacer, y Él te ha dado la victoria. Y hoy es tiempo de derribar esos muros que se levantan contra nosotros y que nos impiden avanzar. Un buen soldado tiene excelentes botas. Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano, del soldado. Las botas de los soldados tienen pasadores, y sin este elemento, de nada serviría. Si usted anda descalzo no podrá correr. Se te va a hacer difícil huir. Y muy complicado va a ser aplastar serpientes y escorpiones. ¿Te imaginas hacerlo descalzo? No solo teniendo miedo a que te pueda picar el escorpión, sino notar ese animal en la planta de tus pies. Con unas botas, con unos zapatos es diferente, ¿verdad? Es tiempo de calzar nuestros pies con el Evangelio, y nosotros podremos pisotear al diablo. Y para derribar los muros se requiere santidad, obediencia. Josué y el pueblo obedeció a Dios, y gritaron, y esos muros cayeron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después que fueron rodeados 7 días. Y la ciudad de Jericó es una realidad de cómo Dios nos enseña cómo derribar los muros. Jericó era una de las ciudades más antiguas que podría describir la Biblia. Se la llamaba la ciudad de las palmeras. Deuteronomio capítulo 34, versículo 3. Jericó era rico en pozos de agua. Allí vivían los cananeos, quienes efectuaban ofrendas al dios Moloc. Arrojaban a los niños a las llamas y practicaban abominaciones contra Jehová. Y Jericó era una ciudad grande. Y como los arqueólogos han descubierto, había un muro que rodeaba la ciudad. Dice que tenía alrededor de 4 metros de espesor y era muy alta. Estaba bien fortificado. Y al igual que era una ciudad fortificada con muros, pues tenía un rey y tenía guerreros. Y las batallas espirituales las libramos en el poder de Dios. No importa la dimensión de la batalla que debemos librar. Jericó era una ciudad fortificada. Era una ciudad imposible de ingresar. Era una ciudad imposible de derribar. Satanás nos hace creer que es invencible, pero no es así. Hay una perlita del libro de Perlas de Sabiduría en Traje de Faena de Juan Antonio que dice que si el enemigo viene a decirte tu pasado, tú recuérdale el presente y el futuro, que está derrotado por la sangre de Cristo. El poder de Satanás fue destruido por la muerte redentora del Señor Jesús. Y Dios nos concede el poder para recobrar a personas y territorios sobre los que tiene dominio Satanás. Y las batallas no se ganan si no estás convencido de que Dios ya te ha dado la victoria. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama fe. La duda no debe caber en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Tú te imaginas a Josué y al ejército y al pueblo dando vueltas pero sin fe? Pensando, ¿y si no se caen los muros? Estamos haciendo aquí el ridículo. Dando vueltas. Estoy cansado de dar vueltas, tengo hambre, tengo cansancio. ¿Tú te imaginas? Antes de derribar algún muro es necesario santificarse. Eso es una señal del pacto de Dios con el pueblo. Esto es señal de impureza, incluso cuando nos presentamos delante de Dios sin reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. En Dios no se improvisa la batalla. Él tiene todo planeado. Hay unas instrucciones. En la batalla contra Jericó iban en orden de batalla. Los hombres de guerra, versículo 3. Los sacerdotes, versículo 4. El arca de Dios, versículo 4. Y en la toma de Jericó se dieron características especiales. Primero marchaban alrededor de la ciudad durante 6 días, una vuelta diaria. En esos 6 días, seguramente si estuviera yo ahí, me surgiría la duda. Incluso surgiría la burla de los rivales en las murallas. El número 6 en la Biblia representa el trabajo del hombre. 6 días trabajarás. La parte humana, lo que yo debo hacer. El resto se encarga Dios. El segundo punto son los sacerdotes, que iban a tocar las bocinas. Versículo 9.
Las bocinas anuncian de que algo grande está por suceder. Había incluso civilizaciones, ejércitos que usaban tambores de guerra para meter miedo a los ejércitos contrarios. Las bocinas anuncian de que algo grande está por suceder y se necesita fe para creer lo que usted escucha. Luego llega la orden del silencio, Josué capítulo 6 versículo 10. Esto es obediencia, es paciencia, esperar en silencio a que Dios diga cuándo actuar. Y los muros deben caer junto con Satanás. En el poder de Dios derribamos muros y despojamos el territorio de Satanás. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así deben caer los muros ante nuestros pies. Resumiendo este pasaje, resumiendo la reflexión, la toma de Jericó fue la expresión del poder de Dios, moviéndose a través del pueblo de Israel. Y los muros cayeron por el poder del Señor. En esencia fue una batalla espiritual en la que resultaron victoriosos porque mantenían una dependencia absoluta de Dios. Y cuando luchamos en las fuerzas del Señor y no en las nuestras, resultamos vencedores. No hay obstáculos cuando en la voluntad de Dios y de acuerdo con sus instrucciones actuamos. En Jesucristo, como enseña el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Y las batallas no se ganan con estrategias humanas, sino con lo que Dios nos revela en el lugar secreto, en esa habitación donde tú cada noche oras. Ahí es donde el Señor te revela esos planes, estas estrategias para vencer al enemigo. Los muros cayeron y hubo victoria. Pero para que los muros cayeran, el pueblo necesitaba confiar en Dios por fe. Y por fe, tú puedes derribar esos muros que tú has levantado o que el enemigo levanta contra ti para que no avances. ¿Qué harás? Esa es la pregunta. La respuesta depende de ti y de mí. Radio Solidaria, una radio comprometida.